Listo. Buenos días. Por favor, ¿me recuerda su nombre? Soy Ana Laura Moraes. Soy la directora de planificación del Metro de Panamá. Bienvenida a Bogotá y nos Muchísimas encanta gracias. poderla tener en esta ciudad para aprender de esa experiencia tan, es un arte para el mundo lo rápido que ha construido el Metro de Panamá. Ciertamente. Entonces, ¿qué beneficios tiene un sistema metro con una ciudad como Panamá? Bueno, nosotros en este momento tenemos ya dos líneas, la 1 y la 2. El metro cambia completamente no solamente la ciudad, sino la manera de vivir de los ciudadanos y, por supuesto, todo el comportamiento de movilidad asociado a esto. Básicamente, como ustedes saben, una de las cosas que más atormenta a los usuarios de transporte público, a los ciudadanos, es el tiempo de viaje. El tiempo de viaje se percibe inútil, un tiempo que estás ahí. Y realmente el gran aporte de los metros a la calidad de vida de un ciudadano es que hace una disminución muy importante del tiempo de viaje. Además, la propia experiencia de viaje, la calidad de esa experiencia de viaje es superior en un sistema metroferroviario que en los otros sistemas. Entonces, para las grandes demandas, las grandes concentraciones, en realidad es la tecnología más adecuada siempre que uno la pueda hacer y que uno luche por tenerlo. Yo creo que eso es un cambio muy favorable para la movilidad de la ciudad. ¿Cómo logra Ciudad de Panamá hacer esa transición tan rápida de un sistema que era servido por buses a un sistema metro que ya está en En operación? realidad, esto fue un proceso que se cometió en paralelo. En el año 2010, por un lado, se estaba empezando a desarrollar todos los estudios y el proyecto de la línea 1 de la red maestra del metro, y en paralelo se estaba dando toda una reconversión del sistema tradicional de buses a un sistema más moderno, más organizado, concesionado, en este caso concesionado a un solo operador, que se ha transformado, digamos, en la gran plataforma sobre la cual opera el Metro de Panamá. Estamos camino a construir el sistema integrado de transporte para el área metropolitana, pero todavía nos falta mucho que trabajar en la última milla y nos falta todo el sector oeste de la ciudad que todavía tiene una prestación de buses tradicionales. Pero estos son en etapas que se van viviendo y van poco a poco, y yo confío que la línea 3, que estamos en este momento en pleno proceso de firma de contrato y primera piedra ahorita en el mes de marzo, y que es hacia ese sector oeste que hay que conquistar, ayudará a que vayamos reestructurando en paralelo el sistema de buses para ir cada vez más acercándonos a ese ideal del sistema integrado de movilidad de la ciudad. ¿Cómo fue el trabajo de la Ciudad de Panamá con la banca multilateral para el desarrollo de este proyecto metro? Bueno, la banca multilateral es un aliado clave en distintas etapas de los procesos de llegar a un metro, llegar ya a la materialización del proyecto. Han sido claves en los procesos de planificación. O sea, toda la parte de los estudios de base, digamos, de la conceptualización del metro, de la red maestra, los estudios, por ejemplo, urbanos, estudios de demanda, han contado incluso con cooperaciones técnicas no reembolsables que nos han ido apoyando hasta el sol de hoy. Nosotros en este momento estamos con una cooperación técnica de la CAF para la prolongación de la línea 2 hacia el centro de la ciudad, y siempre tenemos una cooperación técnica andado ayudándonos. Esto ha sido clave. Pero además, en el caso concreto de línea 1, hubo una participación importante en el propio financiamiento de la línea. ¿Cómo hace la banca multilateral? ¿Cómo le ayuda a las ciudades para que estos procesos se desarrollen con transparencia, sin temas de señalamientos de corrupción o que se esté ejecutando el proyecto como corresponde y en los tiempos que corresponden? Bueno, básicamente ellos siempre van acompañados de todo su marco ético que tiene que ser respetado, porque si no, no hay cooperación. Y hay siempre, digamos, un seguimiento de los procedimientos. Nosotros contratamos por la ley de contrataciones públicas nuestra, pero el BID y la CAF cuando han estado, y el Banco Mundial y también JICA, los japoneses que nos han acompañado, nos acompañan en línea 3, siempre para ellos esta parte de respetar las condiciones o digamos la ley de contratación pública del país, y siempre viendo también que se cumplan con todas las normas que la transparencia exige en realidad. ¿Qué impresión le deja en este viaje, en la misión del BID a No, Bogotá? ¿Cómo encuentra nuestro proyecto? no. ¿Qué Yo enseñanzas? estoy enamorada de este proyecto porque esto es un proyecto donde la ciudad está por delante. Es un proyecto en el que se va a invertir mucho dinero en recuperación de espacio público y en crear una asociación real entre el desarrollo urbano y la movilidad.
y no todos hemos tenido esa oportunidad cuando desarrollamos estos proyectos y, por ejemplo, para un planificador urbano, que es mi origen de profesión, veo con mucha emoción que esa haya sido la filosofía que ha primado en el diseño de esta línea y que seguramente será la que prime en el resto de la red de metro que seguramente Bogotá tendrá. Y yo me imagino una Bogotá dentro de 15 años ya con 2 o 3 líneas de metro y acompañada de los BRTs tradicionales que ha tenido y encantadora como es. Pues. Yo creo que cada vez va a ser mejor poder venir acá. Me voy a volver un poquito en la pregunta. En el, en el modelo de sistema integrado de transporte que están estudiando para la ciudad de Panamá, ¿han contemplado también tener sistema BRT? El problema de nosotros, y el que conoce Panamá lo sabe, es que nosotros tenemos una red vial realmente muy estrecha, donde la opción del BRT es simplemente, solamente se lograría si sacamos a los carros. No lograrían caber. En muy poquitos tramos se logra. Tenemos un corredor exclusivo solamente en una avenida que se amplió para hacer un bulevar costero y ahí se reservó un carril para poder tener prioridad para el transporte público, pero es apenas unos kilómetros dentro de una red muy grande. En realidad, lo que sí va a ser verdad, estoy segura en el tiempo, es que en la medida en que el paradigma de que el transporte público tiene que ser el modo fundamental de movilidad de la ciudad, habrá que tener valor para sacrificar ejes viales completos y ponerlos al servicio del transporte público. Los metros no existen sin buses. Eso es una cosa que tiene que estar clara. Pero no tiene sentido tener modos en competencia. Hay que pensar siempre en esquemas que se complementen. Si la demanda, por supuesto, de uno de los sistemas masivos no es suficiente, tienes que tener al lado uno también masivo que lo ayude. Pero tiene que armarse siempre una red en búsqueda de la eficiencia. Y los buses son fundamentales para el proceso de alimentación. No hay metro si no hay una alimentación de buses. Hay otra pregunta, es cómo va a cambiar, ya en Ciudad de Panamá está pasando esto, pero ¿cómo va a cambiar Bogotá cuando empiece a rodar el metro? Bueno, yo creo, fíjate lo que te decía al principio, el metro de Bogotá ya viene con una impronta en cuanto a paisaje urbano, en cuanto a cómo interviene el corredor. O sea que va a haber un cambio desde el punto de vista físico notorio, porque va a haber la implantación de una estructura, que es una estructura que tiene un impacto, por supuesto, en el paisaje, porque es elevado, pero que en el caso del Metro de Bogotá va acompañado con unas intervenciones en su entorno que atenúan mucho este impacto visual que a veces se le atribuye a los viaductos y además acompañan, las estaciones no son las estaciones tradicionales de los metros elevados, sino que va a haber unas especies de actividades comerciales asociadas a cada uno de los accesos de las estaciones, que seguramente no, que ya he visto mucho render de que seguramente serán con una arquitectura buena como la es normalmente en Bogotá, y eso vaya a sembrar una huella que va a distinguir los corredores por donde el metro va a pasar. Pero además cambia la vida de la gente en cuanto a que uno se reprime mucho de hacer cierto tipo de actividades por el tiempo de viaje. Y cuando uno tiene un metro a la mano, uno empieza a ponerse creativo de hacer aquello que antes hacía cuando las ciudades eran chicas. Y ahora vamos un ratico esta tarde y vamos al parque. Y vamos un ratico y vamos a un centro comercial que ni se te pasa por la cabeza ir en otras condiciones porque te quedaba lejísimo o porque te ibas a tardar mucho. Y incluso puedes simplemente escoger a dónde vas a ir a verte en los temas del sistema de salud. Ya no tienes que resolver ahí tan cerca de tu casa, ya puedes ir a sitios más lejanos porque tienes cómo llegar a él. Entonces ya tu vida dejó de circunscribirse a toda esa limitación que implica la congestión del día a día, a saber que bueno, que tú vas a entrar en un sistema que en muy pocos minutos te va a poner en el otro extremo de la ciudad. Es una maravilla, te cambia la vida. Sí, usted hablaba del viaducto. El metro de Panamá Uf. es en viaducto. Quisiera hacerle dos preguntas en relación con eso. ¿Por qué construir un elevado? ¿Por qué hacerlo en viaducto y no subterráneo? Y segundo, ¿eso qué ha implicado para la ciudad y para la experiencia del usuario? Esto es muy interesante. Fíjate, el Metro de Panamá en su primera línea tiene un tramo subterráneo y un tramo en viaducto. Nosotros estamos privilegiando los tramos subterráneos cuando estamos entrando a lo que es la zona más céntrica de la ciudad, porque la inserción del viaducto es realmente muy complicada en la servidumbre vial de la que disponemos.
Y en las zonas donde realmente tenemos un poquito más de amplitud y tenemos isletas centrales, pues aprovechamos eso para desarrollar, digamos, el sistema en viaducto. Como toda infraestructura urbana, hay un tema de la arquitectura que hay que respetar. Siempre se puede hacer mejor. Yo creo que hay que ser cuidadoso en la búsqueda de la esbeltez de la estructura. Creo que efectivamente, por ejemplo, a mí me hubiera gustado que nuestras estaciones en Panamá fueran más ligeras, que hubiera significado eso, que parte de las instalaciones que tenemos nosotros dentro de las estaciones las hubiéramos podido sacar a edificaciones laterales, como es el caso del Metro de Panamá, de Bogotá, como está previsto. Sin embargo, eso tiene otras implicaciones. Tiene la implicación de que el sistema va a ser mucho más caro porque tengo que hacer adquisición de predios y que además tiene un reto desde el punto de vista de los tiempos de construcción, porque cuanto más intervención de predios tú tienes, que tienes que liberar espacio, que tienes que pagar a la gente, que tienes que tumbar la estructura, estás entrando a otro cronograma. ¿No? Cuando me preguntaban, el metro de Panamá es un metro que se construye muy rápido. Sí, se construye muy rápido porque fue hecho con ese objetivo, o sea, vamos a minimizar las intervenciones en espacios que no sean de servidumbre pública, pero eso significó sacrificar un montón de otras posibilidades de impactos urbanos positivos. Así que esto es una cuestión de poner en la balanza qué es lo que uno quiere. Creo que efectivamente nuestro paisaje urbano ahorita se ve impactado por unas estructuras que son las estaciones en la parte elevada, que son polémicas, por supuesto, como todo lo que uno hace en la ciudad. Hay gente que le encanta, hay gente que le parece que son un poco invasivas. Creo que en la medida que los espacios laterales empiezan a construirse y a densificarse más, se va perdiendo un poco esa sensación de gran impacto que ahora tenemos en ciertas áreas, que se ve demasiado protagónica la imagen de la estación, pero después suceden cosas asombrosas, que son, por ejemplo, la reacción de la gente. La gente prefiere 1000 veces la parte elevada que el túnel. Tú se lo preguntas y a la gente le encanta porque la gente ve la vista. Nuestras estructuras son bastante altas, a veces mucho más que los 13 metros de lo que estamos hablando aquí. Y las vistas hacia el mar y la vista de la ciudad son encantadoras y las personas eso lo valoran. Eso era algo que nosotros al principio, cuando estábamos en la decisión, que es una decisión de costos también muy importante, la diferencia entre el elevado y el subterráneo, estábamos en todas esas matrices de evaluación y de ponderar el impacto versus la satisfacción del cliente y todo esto, nos encontramos con la gran sorpresa, no lo habíamos previsto, de que realmente para el usuario el túnel es un poco opresivo y que prefiere realmente esa sensación que tiene en la estructura elevada. Y después pasan a veces observaciones muy divertidas de parte de otros que no son usuarios de metro, que son conductores de autos. Ustedes saben que en Panamá hace un calor horrible, ¿no? Y que hay efectivamente, es muy agradable encontrar una sombrita. No es una ciudad, y es una ciudad que ha tenido ahorita en los últimos años muy poco cuidado en el tema de la arborización de sus andenes y en fin, lo vamos a mejorar, pero todavía estamos ahí un poco en deuda. Y de repente tú escuchas a un conductor que dice, a mí me encanta ir por la avenida Domingo Díaz, debajo de la línea del metro, a la sombrita. Y yo digo, ay, pero ¿cómo se puede decir una cosa de estas? Pero sin embargo es verdad, porque esa insolación es muy desagradable para el manejo. Y el metro crea unos espacios así de penumbra, sol y sombra, que a ciertas horas del día son muy bienvenidos. Eso jamás lo hubiéramos puesto en una matriz de evaluación, nunca se nos hubiera ocurrido. Así que bueno, Muchas gracias. nada.